En nuestro estudio de la historia de la doctrina seguimos con el tema del dogma y herejía. Y ahora, después de haber visto unas ideas introductorias, hoy vamos a entrar al tema propiamente del dogma por un lado y la herejía por el otro lado. El significado del dogma. Bueno, vamos a ver cómo se usa el dogma, la palabra dogma en el Nuevo Testamento. Hay bastantes textos bíblicos que no vamos a leer aquí, solo los voy a mencionar. Y claro, los que están viendo o estudiando el tema podrán ir y ubicar los textos y comprobar y leer lo que estamos diciendo. En el Nuevo Testamento la palabra dogma significa aquello que parece bueno, en lo cual todos están de acuerdo, ¿sí? Y también en lo que han decidido estar de acuerdo. Puede ser una opinión o puede tratarse también de un decreto o la decisión tomada por alguna autoridad. Así que puede ser un decreto, un edicto, un precepto. En este sentido, el término es usado por autores antes de la era cristiana. Platón, por ejemplo, Demóstenes y la propia Septuaginta, la traducción griega del Antiguo Testamento, usa la expresión dogma en este sentido. En el Nuevo Testamento, propiamente dicho, es usada de varias maneras. Y empecemos hablando de esto que acabo de mencionar, como un edicto. Dogma equivalente a edicto o un decreto. En Lucas capítulo 2 y versículo 1 se habla del edicto del emperador Augusto César. En la narración, en el relato de la Navidad, del nacimiento de Jesús. También se habla de el contenido, el cuerpo o contenido de esos edictos imperiales. Eso se dice allá en Hechos 17:7, hablando de contenidos de los edictos del emperador. También se usa como las ordenanzas de la ley mosaica. Pablo usa, por lo menos en 2 ocasiones, la palabra dogma para referirse a eso de la ley mosaica, en Efesios 2:15 y en Colosenses 2:4. Se usa así la palabra dogma para hacer una referencia directa a lo que la ley de Moisés enseña. También ya en el contexto de la iglesia se usa la palabra dogma para hablar de las decisiones oficiales de los apóstoles y de los ancianos. Por ejemplo, en el famoso concilio de Jerusalén, allá en el libro de los Hechos. En Hechos 16:4, después del concilio, cuando se está entregando el acuerdo, ese acuerdo es dogma. En Hechos 16:4 se hace referencia a eso, y eso se tiene que comparar con lo que se dice en Hechos 15:20, que es donde se aprueba, donde se hace y se toma la decisión. Y en Hechos 16 es donde se da a conocer, donde se entrega. Así que ahí tenemos la palabra dogma usada en ese sentido, de un decreto, de una decisión, siempre hay alguna autoridad en juego que dice algo. Bueno, como conclusión de esta parte, en ninguna parte en todo el Nuevo Testamento se usa la palabra para referirse al cuerpo de doctrinas de la fe cristiana. No, eso viene después. Probablemente Hechos 16:4 sería lo más acercado, porque es lo que hacen los ancianos y los apóstoles ahí en el concilio de Jerusalén. Aunque ahí no está hablando de doctrina exactamente, o de cuerpo de doctrina, sino está hablando más de prácticas, ¿no? Y costumbres. No
tanto de doctrinas, pero se usa la palabra para hablar de eso, de una decisión con autoridad. Pero ¿qué pasa después, en el periodo post-apostólico? Aparte del mundo cristiano, en el mundo de la filosofía, los estoicos empleaban la palabra para referirse a los principios teóricos de su filosofía. Es decir, lo que llamaríamos la teoría o la fundamentación teórica de cualquier tema, cualquier asunto, cualquier ciencia. En este mismo sentido usaron la palabra también algunos de los primeros escritores cristianos, como el caso de Ignacio de Antioquía, la Vida G y la epístola de Bernabé, hablando de la parte teórica de un asunto. En el tiempo de los apologistas, unos siglos después, para quienes el cristianismo era una filosofía, recuerden que muchos de los apologistas eran filósofos realmente, la vida, la palabra fue utilizada para referirse a las doctrinas en las cuales tal filosofía estaba formulada, en este caso el cristianismo, visto así. De manera que se puede afirmar que la palabra dogma adquirió su significado de cuerpo oficial de doctrinas temprano en la historia de la Iglesia en el tiempo de los apologistas. ¿Cómo se usa ahora esa palabra? Actualmente se hace diferencia entre dogma y doctrina. Ya vimos eso en nuestra primera sección, en el sentido que dogma es lo oficial, mientras que doctrina es toda enseñanza dentro de la Iglesia, sea oficial o no. En otras palabras, cuando hablamos del dogma de la Iglesia, estamos hablando de aquellas declaraciones oficiales hechas por algún concilio que se expresaron en forma de credo de los primeros siglos, o también las declaraciones oficiales de cualquier cuerpo eclesiástico que oficialmente representado aprueba alguna doctrina, cuerpo de doctrina, como lo oficial. Aquí caben las famosas confesiones de fe de las diferentes iglesias o las declaraciones doctrinales. Es por eso que cuando se habla de dogma, se piensa en la ortodoxia, en la verdad, en contraste con el error o la herejía. Dentro de las doctrinas de la Iglesia, que es un concepto más amplio, hay muchas que no son oficiales y algunas que podrían ser llamadas equivocadas, ¿no? Muchas están en las declaraciones de fe, otras no. Algunas incluso incorrectas se podrían incluir en la enseñanza doctrinal global de la Iglesia. Pero bueno, dejemos el tema de dogma y vamos a seguir con el tema de herejía, que es la contraparte. Y ahí vamos a ver qué papel juega la herejía, cómo se ha usado, qué es la herejía, pero ya eso lo veremos en otro video.